Hola para todos, mi nombre es Magali Escayón Cortés, soy estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI del programa de Psicología Virtual. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las teorías de la personalidad desde tres autores como son Freud, Jung y Adler. Para iniciar vamos a hablar acerca del concepto de la personalidad según Freud. Él le toma el concepto de la personalidad, lo toma una lucha entre impulsos destructivos y la búsqueda del placer. Aquí van a intervenir el super yo, el yo y el ello, en donde el super yo se va a regir bajo el principio de la moral y de los valores. El yo se va a regir bajo los principios de la realidad y el ello bajo los principios del placer, pero es un placer ya desbordado. Bueno, entonces, Freud, pues sabemos que es el padre del psicoanálisis y, y esta parte estructural que es el yo, el super yo y el ello, que hacen parte del concepto de la personalidad según Freud, van a entrar en un conflicto precisamente porque cada uno se va a ir hacia donde más rige su principio. Para entender un poquito más este concepto, vamos a dar un ejemplo súper práctico. Y es cuando una persona come mucha comida por calmar su estrés. Entonces aquí empieza el ello a decirle, come, 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 come más, porque precisamente este se rige bajo el principio del placer. Pero inmediatamente también va a entrar ese yo, que es esa otra vocecita interna que sentimos en donde se basa bajo el principio de la realidad y nos va a decir, no, espera un momento, come porque no buscas otras estrategias para comer más saludables. Y aquí va a entrar el principio del superello, que se basa bajo el principio de la moralidad, donde te va a decir, ojo, no, para, no comas más, porque ese exceso de comida te puede causar enfermedades como obesidad, como diabetes, presión alta y muchas otras. Entonces, por eso Freud dice que estos tres entran en un conflicto bastante fuerte y bastante duro en cada individuo. También él nos dice que la personalidad, él desarrolló unas etapas psicosexuales que sabemos que son la anal, la oral, la fálica, la, la, la genital, ¿sí? Y también sabemos que Freud toma la libido, se concentra en diferentes zonas erógenas, pero que sabemos que Freud maneja la libido netamente, completamente sexual, ¿sí? Entonces, ese es uno de los conceptos de la personalidad de Freud. Él toma mucho esa parte del inconsciente, trabaja el inconsciente, precisamente. Bueno, él, en el planteamiento del desarrollo de la personalidad, Freud nos presenta cuatro maneras en las cuales él las plantea. La primera es la estructura de la personalidad, en donde está el ello, que es la parte inconsciente, donde son esos impulsos, donde está el yo, como les venía diciendo, que es el mediador entre el ello y el super yo. Y el super yo, que es el que maneja la parte, se rige bajo el principio de la moralidad, los valores y las normas. También sabemos que Freud planteó en el desarrollo de la personalidad, planteó las etapas psicosexuales, en donde son la oral, la anal, la fálica, la genital, y también aquí entran las fijaciones en las que algunas etapas generan conflictos, donde lo miraremos más adelante. También va a plantear la dinámica de la personalidad, donde está la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida la va a llamar Eros y esa está regida únicamente para el placer, pero el placer desbordado. Y la pulsión de muerte, a la que la llama Tánatos, esta va a estar regido bajo el otro extremo, que es la destrucción total del individuo o del ser humano. Pero precisamente aquí también él nos plantea los mecanismos de defensa, que son esos mecanismos para afrontar esos problemas de ansiedad. Entre esos mecanismos de defensa nosotros tenemos la fijación, la represión, la proyección, entre muchas otras. También sabemos que Freud, en los procesos fundamentales de la teoría de las incidencias en la tipología de la personalidad, él nos presenta pues esa estructura de la personalidad que es el yo, el ello y el super yo, o también como lo conocemos como el
y de el ego y el superego. También sabemos que maneja una dinámica de la personalidad, la cual él nos dice que esa dinámica se maneja bajo la estructuralidad, que ya mencionamos anteriormente, y también bajo el desarrollo de la personalidad, que son las etapas, las 5 etapas psicosexuales, y lógicamente también él nos habla acerca de las pulsiones, que ya lo mencionamos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, en donde pues sabemos que la pulsión de muerte trata netamente de las tendencias destructivas. También en esa parte que nos presenta como procesos fundamentales está esa dinámica de la personalidad. ¿A qué habla cuando hace referencia a la dinámica de la personalidad? Dice que la energía que tenemos, esa energía que es la libido, es netamente sexual. También aquí en esta parte dinámica se van a presentar los mecanismos de defensa, como lo habíamos mencionado, que es la fijación, la represión, la proyección, entre otras. Y también va a decir que esa parte psíquica es netamente energía, pero energía enfocada al 100% a la sexualidad. En la tipología que él nos presenta, precisamente de la personalidad, él nos, él nos dice que se presenta una fijación, puede ser en una de las etapas psicosexuales, que puede ser en la oral, en la anal, en la fálica o en la genital. Vamos a dar un ejemplo para entenderlo mejor. Si se presenta una fijación en la etapa oral, donde esa persona se come las uñas, lógicamente es la etapa oral, ¿por qué? Porque se está llevando los dedos a su boca para comerse las uñas. Entonces, fácilmente podemos decir que esta persona es una persona que depende de otras personas, que crea dependencia sobre otras personas o sobre eh, cualquier aspecto. También decimos que es una persona que es pasiva, eso en cuanto representa pues a la parte de que se presenta esta fijación, pero en la etapa oral. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del concepto de la personalidad, pero desde Jung, que es otro de los autores de las teorías de la personalidad. ¿Qué nos dice Jung? Jung precisamente trabaja esa parte inconsciente, pero él trabaja es el inconsciente colectivo y los arquetipos. ¿A qué hace falta, a qué hace referencia ese inconsciente colectivo? Hace referencia a que hay una reserva, precisamente una reserva de las experiencias que ha tenido ese individuo, y esas experiencias las comparte, ¿no es cierto? Y los arquetipos, ¿a qué hace referencia? Estos son patrones precisamente universales de comportamiento. Cuando decimos patrones universales es que están en un contexto bastante amplio, ¿sí? En donde pues son unos comportamientos que se van a dar entre sí. Bueno, la personalidad aquí la hace precisamente desde la parte inconsciente, pero colectivo. También sabemos que Jung nos presenta desde el planteamiento del desarrollo de la personalidad, nos dice que él maneja una estructura que es ese consciente que son los pensamientos precisamente y las experiencias asequibles, o sea que nuestra parte consciente tiene acceso a esas experiencias que ha tenido. También hace referencia a en la parte estructural, a ese inconsciente, pero ese es inconsciente colectivo, que siempre va a estar allí presente. Y los arquetipos, como estructura, pues sabemos que son patrones netamente emocionales. En la dinámica, aquí Jung nos presenta también esa libido como una energía, pero no es completamente sexual, a diferencia de Freud, que sí la toma en una totalidad sexual. Jung no la toma en toda su totalidad, no la toma sexual. Aquí también se presenta un proceso, sabemos que se presenta aquí un proceso de individuación. ¿Qué quiere decir esto para que lo podamos entender mejor? Es cuando una persona crea sus propios valores o sus propias reglas y deja atrás o no tiene presente las reglas o los valores que le enseñaron sus padres. Esta es una manera bastante práctica de que podamos entender de mejor manera esta dinámica que maneja Jung con el planteamiento del desarrollo de la personalidad. También pues ya sabemos que maneja los arquetipos. Estos arquetipos son la guía al desarrollo de la personalidad como tal. Bueno,
También sabemos que hay unos procesos fundamentales que maneja Jung, que ya como hemos hablado, que es la estructura, que es, está estructurado bajo la parte del inconsciente e inconsciente colectivo y los arquetipos como tal. Este inconsciente colectivo, para que lo podamos poder entender mejor, hay un ejemplo súper claro y es eh, cuando el individuo se basa en la religión. Ese es un inconsciente colectivo como tal. La dinámica que maneja Jung, ya habíamos dicho que la libido la toma como una energía no completamente sexual, pero sí dice que esta energía es una parte vital para el individuo, el cual le va a ayudar a la autorrealización como tal de la persona o del individuo. Y también pues va a presentar lógicamente una tipología, va a incidir para que se presente la tipología de la personalidad y él nos menciona cuatro, cuatro tipologías que está, entre las que está el introvertido, que viene a ser desde la parte interior, y este se lo mira como una persona reflexiva y analítica. Está el extrovertido, que siempre va a ser desde esa parte exterior, va a ser súper sociable, súper activo. También está el racional, el cual sabemos que él se va a basar en el pensamiento lógico, en el pensamiento y en la lógica. Y el irracional siempre, siempre, siempre se va a basar en las emociones y en la intuición. Bueno, como podemos ver, pues que cada uno de estos autores pues toma la personalidad. Hay muchas cosas que se asemejan, pero también hay muchas diferencias. Para continuar, vamos a finalizar con Adler. Precisamente, él toma el principio de la personalidad como individual. Y aquí hay una lucha entre el proceso de inferioridad y el de superioridad. Nos dice que ese proceso de superioridad siempre está buscando esa parte perfecta, llegar a la perfección. Y esa parte y ese proceso de inferioridad, ese va a ser, ese es el motor o la motivación para llegar al proceso de superioridad como tal. Nos lo presenta Adler, ¿sí? Entonces, él también en el planteamiento del desarrollo de la personalidad también tiene una estructura en el cual se basa en la superioridad y la inferioridad, como ya habíamos hablado, siempre la superioridad buscando la perfección y la inferioridad es el motor para llegar a esa superioridad. También sabemos que presenta un estilo de vida, también en ese planteamiento, un estilo de vida, que son esos patrones de pensamientos para siempre llegar al proceso de superioridad. Él está enfocado en la superioridad del individuo como tal. También va a manejar una dinámica. Esta dinámica que va a manejar Adler es una unidad de indivisibilidad. Holismo, dice. Indivisibilidad, holismo. ¿A qué hace referencia el holismo? El holismo es a que el individuo hace las cosas en su contexto de ambiente, para que lo podamos entender mejor. Él también da, Adler también da la importancia de las relaciones sociales y lógicamente basadas también o se inmiscuyen la cultura en la personalidad del individuo como tal. También él nos habla de una parte de teología, pero esta es en la búsqueda de metas, pero futuras. Sabemos también que él en los procesos fundamentales de la personalidad siempre va a estar ahí presente el proceso o el complejo, como lo conocemos también, de superioridad e inferioridad. ¿Sí? Y lógicamente que también está enfocado en el sentido de la comunidad. La incidencia que él nos presenta es en los estilos de vida, que son los patrones de pensamiento, y en los complejos que ya habíamos mencionado anteriormente, que es inferioridad y superioridad. En la tipología de la personalidad, él nos va a presentar cuatro tipos, que son el tipo dominante, ¿sí? El tipo dominante hace relación a que siempre quiere tener el control, siempre quiere tener el control de las cosas y va a estar ahí. El evitativo siempre va a ser aquel que evita las responsabilidades, evita
asumir riesgos, es esta persona evitativa. El tipo sumiso siempre va a buscar la aprobación y la aceptación de los demás. Y el tipo social, este sí es completamente, se va a basar en las relaciones interpersonales y lógicamente está involucrada ahí la comunidad como tal. Bueno. Ya para finalizar, vamos a mirar precisamente la importancia de la personalidad en el rol en el rol de estudiante, en este caso, pues del rol de estudiante de psicología. Pues sabemos que la personalidad es la esencia del ser humano como sí, sabemos que la personalidad es bastante compleja porque es bastante diversa, presenta unos elementos y rasgos de personalidad bastante específicos, pero también a la vez súper complejos. Maneja también estos patrones cognitivos en donde están involucradas también las emociones, pero toda esta parte está regida desde el aspecto de la biología y la experiencia y el entorno. Pero clave aclarar también que la personalidad tiene a un autoconocimiento del desarrollo personal. ¿En qué, en qué es posible esta importancia de la personalidad como tal? En el autorreconocimiento, pues ahí vamos a reconocer nuestras debilidades, fortalezas, motivaciones, valores y muchas otras. Y en cuanto a lo que habla el desarrollo personal, pues esta es la guía para que nosotros podamos tomar las decisiones y siempre estemos en la búsqueda de esos objetivos que nos pueden llegar a llevar a un éxito o a un fracaso como tal, ¿sí? La personalidad es muy chévere ya que este concepto nos permite precisamente adaptarnos, nos permite adaptarnos a diferentes entornos y a poder afrontar de manera positiva cuando estamos presentes en entornos que nos representan estrés. Vamos también a poder a dar solución a los problemas, que es algo muy importante desde el punto de vista de la personalidad, y siempre la personalidad va a estar también ahí en esa parte donde va a buscar el bienestar, en donde se va a sentir mejor la persona, en donde va a poder desenvolverse o desarrollarse mejor, dependiendo la personalidad, el tipo de personalidad que tenga. También va a buscar el bienestar porque va a buscar también esa parte de bienestar en salud mental como tal. Bueno, también sabemos que pues, la personalidad es totalmente permite adaptaciones y hay mucha diversidad de personalidades y enriquece las experiencias humanas, pero debemos saber y comprender que el ser humano es único e irrepetible. Y ya ahora sí, ya para finalizar, vamos a hacer un breve resumen en el cual Freud pues, nos dice que él trabaja desde la parte inconsciente, en donde está el yo, el ello y el superyo, donde sabemos que el superyo se basa bajo el principio de la moral, el yo se basa bajo el principio de la realidad y el ello se basa bajo el principio del placer. En el caso de Jung, que va a trabajar el inconsciente colectivo y los arquetipos. Sabemos que ese inconsciente colectivo va a ser parte de las experiencias que ha tenido esa persona. Y los arquetipos sabemos que son patrones emocionales, pero que también son unos patrones universales. Y Adler, pues él nos habla de una psicología individual y se basa en el complejo de inferioridad y superioridad, y sabemos que el complejo de superioridad siempre va a buscar la perfección y el de inferioridad, por el contrario, va a ser el motor para llegar a ese proceso o a ese complejo de superioridad que manejamos, que manejan los seres humanos, que manejamos los individuos como tal. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Chao. Y estas son algunas de las referencias que utilizamos para la realización de este video de las teorías de las personalidades.